Tarde le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido y podemos decir, Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Le damos gracias a Él, hermanos, porque vemos que en ese amor que Él nos tiene, de una manera, hermanos, podemos ver ese amor en nuestras vidas. Y cada uno ahí en sus hogares, con sus familias, poder escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Y para esta tarde vamos a tener nuestras Biblias abiertas ahí en la primera carta a los Tesalonicenses. Y nuestra predicación, hermanos, en esta hora va a estar basada en el capítulo 5 de esta carta a los Tesalonicenses. Y vamos a orar en esta tarde. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy delante de ti porque quiero ver, quiero entender, quiero que tu Espíritu Santo hable a mi vida en esta tarde a través de tu palabra. Ahí donde están, hermanos, en sus casas, donde estén, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, quien está en nuestras vidas, Señor, quien nos da el poder para poder seguir adelante, Señor, para poder ser, Señor, oh Dios, victorioso, Señor, oh Dios. Te damos gracias, Padre, y en esta tarde vamos a ver lo que tu palabra nos enseña para nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo a través de los versículos que hemos de estar leyendo, oh Dios, nos hables, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque está en nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, alma y cuerpo delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí en primera a los Tesalonicenses 5, vamos a ver este capítulo en esta tarde. Y vemos, hermanos, aquí a los tesalonicenses, hermanos. Los tesalonicenses podían tener buenas razones, hermanos, para preocuparse acerca del futuro. Hermanos, ellos vivían en continuo peligro de ser perseguidos por las autoridades. Vemos aquí, hermanos, que cualquier noche, hermanos, podían escuchar un golpe en la puerta o el ruido de pasos ante la casa, hermanos. Ellos podían escucharlo, podían estar, hermanos, en cualquier momento, hermanos, podían estar ante la antesala de la muerte, hermanos, o de la cárcel. Vemos aquí a los tesalonicenses, hermanos, en esta situación, hermanos, y ellos querían saber, ellos estaban obsesionados en el futuro, hermanos. Vemos que nosotros podemos darnos cuenta que esta iglesia, hermanos, esperaba que el Señor viniera. Esta iglesia de los tesalonicenses esperaba que el Señor viniera con ansiedad y esperanza. Vemos, hermanos, que Pablo les aseguró que su esperanza, hermanos, en el futuro tenía un fundamento firme. Y, hermanos, ellos pasaran lo que pasaran, vivieran lo que vivieran, hermanos, era suficiente, hermanos, para poder esperar la venida del Señor Jesús. Ellos, hermanos, vemos que pensaban en el futuro. Pero, hermanos, aquí vemos a Pablo que los previene de caer en esa obsesión, de estar pensando en el futuro. Y él
hermanos, Pablo les escribe y vemos que les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pablo les decía que en las fechas y los tiempos, hermanos, ellos no necesitaban que Pablo les escribiera, hermanos, porque ellos sabían bien y lo entendían bien, hermanos, que el día del regreso del Señor llegaría cuando menos se lo esperara. Y vemos, hermanos, que Pablo les escribe esto, hermanos, y les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y vemos aquí, hermanos, a Pablo diciéndoles: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo les escribía aquí, hermanos, a los tesalonicenses, porque ellos sabían, ellos estaban seguros, hermanos, que Jesús iba a venir. Y Pablo les dice: miren, estamos nosotros seguros, estamos de que Él va a venir. Y esto será en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y vemos que aquí Pablo les decía que no, dice: por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Pablo les decía esto a los tesalonicenses, hermanos, y vemos ahí que Pablo les decía: pues tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, porque va a pasar, va a suceder, Jesús va a venir. Y vemos que él, hermanos, Pablo les dice y los alienta, hermanos, y les decía, hermanos, que ellos estaba bien, que tenían su esperanza, ellos debían estar firmes, pero también los apremia, hermanos, a los tesalonicenses a que regresen a sus trabajos, porque algunos ya habían abandonado sus trabajos esperando la venida del Señor. Y vemos, hermanos, ahí que Pablo les dice que ellos tenían que regresar a sus asuntos. Y vemos ahí en primera los Tesalonicenses 4, en el versículo 11, les dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de nuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice: deben de estar tranquilos. Fíjense, hermanos, desde hace casi 20 siglos, o ya si no es que los 20 siglos, esta carta escrita más o menos en el año 50 después de Cristo, hermanos, y vemos que ya se estaba esperando el regreso del Señor. Y Pablo les dice: tranquilos, vayan a sus trabajos, sabemos que Él va a venir y vendrá como ladrón en la noche. Pero tenemos que estar, ¿qué? Tranquilos, hermanos. Vemos que Pablo los previno de no caer en una situación así de, hermanos, de una situación en donde dijeran: pues bueno, el Señor ya viene, ¿verdad? Y pues vamos a esperarlo. Sí, tenemos que esperar al Señor, porque su venida será de un momento a otros, pero debemos esperar, hermanos, como aquí lo vemos. Vamos a ver esas actitudes como cristianos que debemos de tener. Dice aquí el versículo 12, en esas actitudes propias, en esas actitudes como cristianos, y que Pablo les decía a los tesalonicenses, y que usted y yo también debemos de tener. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre. Tened paz entre vosotros. Esa es una actitud que usted y yo tenemos que tener, hermanos. Que Pablo les decía aquí, que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Aquellos que los dirigen, aquellos que los amonestan, aquellos que están ahí deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Respeto hacia aquellos hermanos que sirven al Señor. Y vemos aquí, hermanos, que también dice el versículo 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su nombre. Y el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanos, Pablo les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, aquellos que son indisciplinados, que no son disciplinados, que no se sujetan, que no están haciendo lo que a Dios le agrada y la disciplina la toman muy en poco, no son ordenados, son flojos pero exigen, eso sí, están exigiendo. Y Pablo les dice, aquí, hermanos, les dice en el versículo 14, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. A veces, hermanos, se les tiene que decir, ¿sabes qué? Así tenemos que trabajar, así se tienen que hacer las cosas. Y muchas veces hay quienes se ofenden y quienes se molestan y dicen renuncio al trabajo. Y no, porque así lo dice la palabra, hermanos. Reprendan. Pablo les decía, ustedes háganlo, reprendan a aquellos que son indisciplinados. Pero también Pablo, hermanos, porque estas eran las aptitudes que ellos tenían que tener en ese momento, hermanos, y las cuales usted y yo también las tenemos que tener en este momento por el cual estamos pasando, hermanos. Y dice también que animen a los que están desanimados. Animar a aquellos hermanos que están desanimados, aquellos hermanos que están, hermanos, pasando por situaciones difíciles en la iglesia de Cristo. Debemos darles una palabra de ánimo, de aliento, hermanos, para que ellos sean fortalecidos y que sepan que el Señor está con ellos, que el Espíritu Santo los consuela, que el Espíritu Santo los alienta. Hermanos, en esta semana recibimos noticia y todavía, hermanos, en esta semana van situaciones, hermanos, que uno dice, Señor, 6 fallecidos aquí en nuestra calle. Señor, ayúdanos, Padre. Son, hermanos, situaciones que se están viviendo. Y aún, hermanos, en la iglesia de Cristo hay quienes están pasando por situaciones difíciles, hermanos. Y dice Pablo, hermanos, Pablo dice aquí en el versículo 14 que animéis a los que están desanimados, aquellos que, hermanos, están pasando por situaciones difíciles, hermanos, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia. Pero aquí, hermanos, dice esa paciencia. Pero dice, termina diciendo este versículo, ¿con quiénes, hermanos, aquí? ¿O para quiénes? Para con todos. Usted y yo, hermanos, debemos tener paciencia, tanto para con los hermanos en Cristo, como para aquellos hermanos que no son de la familia de Cristo o de nuestra familia en la fe. Dice paciencia
paciencia para con todos. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense aquí, hermanos, a los tesalonicenses en esa situación que podían venir y tocar y decir, ustedes van a ir a la cárcel porque son cristianos, van a ser encarcelados o inclusive a la muerte. Pero, hermanos, Pablo los anima y les dice que sus aptitudes y sus actitudes deben de ser, hermanos, en esa confianza de, hermanos, reprender a los indisciplinados, animar a los que están desanimados. Y, hermanos, vemos aquí, hermanos, que también dice la palabra del Señor, hermanos, que ayudar a los débiles en la fe. Hermanos, decirles que Cristo es el Señor y Salvador y que los puede sostener, que Él murió y resucitó al tercer día y que Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, por los que le aman. Y, hermanos, vemos que dice que tenemos que tener paciencia con todos, paciencia con los del cuerpo de Cristo, pero también paciencia con aquellos que no, hermanos, son hijos de Dios con todo el mundo. ¿Se necesita paciencia? Sí, hermanos, se necesita paciencia con aquel, hermanos, que día a día estamos enfrentándonos, o lo tenemos enfrente, hermanos, ya sea vecino, ya sea en el trabajo, ya sea un familiar. Hermanos, debemos de tener paciencia para con todos, hermanos. Y sigue diciendo, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Esa es la actitud que tenemos que tener ahorita, como Pablo les decía en ese tiempo a los tesalonicenses que estaban pensando en qué iba a pasar en el futuro, qué iba a acontecer. Pablo les podía decir aquí, hermanos, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Debemos procurar hacer el bien. Hermanos, si usted sabe de alguien que tiene una necesidad, que perdió su trabajo, aunque no sea su familia o de la iglesia, prepare una despensa, prepare una fruta y vaya y toque la puerta de su vecino o de aquel que tiene la necesidad y dígale, aquí está, o a alguien de la congregación, hermanos, o alguien de la iglesia de Cristo. Hermanos, vemos, hermanos, que Pablo les dice aquí, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Hagamos bien, hermanos, hagamos bien con nuestros bienes, con lo que Dios nos ha bendecido, con lo que Dios nos ha dado, así como Pablo les estaba diciendo en este tiempo a los tesalonicenses. Y les dice, estén siempre contentos, estén siempre gozosos. Vemos, hermanos, que dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es lo que Pablo decía, hermanos. Sí, en las situaciones tristes, hermanos, ahí, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Él es, hermanos, el todo para nosotros. Hermanos, dice la palabra de Dios, sigue diciendo, tenemos que tener esa actitud, hermanos, como Pablo lo dice aquí, hermanos. Estén siempre contentos, oren en todo momento debemos orar, dice orar sin cesar. Cuando estemos en nuestro quehacer, los que están trabajando, porque hay quienes están yendo a trabajar, hermanos, y hay gente que está trabajando, y pueda ser usted, hermano de la iglesia de Cristo, que usted esté yendo a trabajar, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, dice,
Oren en todo momento, cuando usted vaya hacia su trabajo, que usted esté en su trabajo, que usted esté en la casa, que usted esté en la calle, que usted esté donde esté, siempre esté orando, esté platicando con el Señor. En su trabajo dígale: Señor, ayúdame a sacar mi trabajo. Señor, ayúdame, Señor, para hacer bendición aquí en este lugar, y que por medio de ti te puedan conocer los que están a mi alrededor. Y así debemos de estar orando los que están en la casa, haciendo el quehacer, en donde estemos, hermanos. Dice que oremos en todo momento, hermanos. Vemos que Pablo les dice: esa es una actitud que usted y yo debemos de tener. Y Pablo sigue diciendo aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Debemos darle gracias a Dios en todo. En todo lo que es bueno y en todo lo que es, hermanos, alguna aflicción, algún dolor, algún sufrimiento, en todo, hermanos, que parezca contrario o malo, hermanos, que parece ser, pero todo aquí dice Pablo que todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, aquí nos está diciendo que esta es la voluntad de Dios para vosotros. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Es otra actitud. Debemos de dar gracias a Dios porque es la voluntad de Dios. Esto, hermanos, que está pasando es porque es la voluntad de Dios. Lo que está aconteciendo es porque es la voluntad de Dios, porque es cierto, es el futuro y viene, pero hermanos, nosotros tenemos que tener estas actitudes, hermanos, en nuestras vidas, porque los tesalonicenses estaban pasando esta misma situación y preocupados por el futuro, pero ellos y diciendo: Señor, aquí tú vienes. Pero Pablo le dice: sí, eso va a pasar, pero ustedes deben de tener estas actitudes y estar listos, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y así es, hermanos, por eso tenemos que tener estas actitudes. Dice, le sigue diciendo la palabra del Señor: no apaguéis el fuego del Espíritu. Dice la palabra del Señor que tenemos, hermanos, que no tenemos que apagar el Espíritu. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, hermanos: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Apártense de toda clase de mal. Tenemos que analizarlo todo, hermanos, y debemos retener lo bueno y debemos apartarnos de toda clase de mal. Y hermanos, terminamos. Que Dios, hermanos, nos ayude. En el siguiente versículo, hermanos, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos. Dios eterno, como iglesia tuya estamos delante de ti, y tú nos muestras a través de tu palabra las actitudes que tenemos que tener en este tiempo, así como los tesalonicenses en aquel tiempo. Y tú no viniste, Señor. Oh Dios, Señor, oh Dios. Pero tu palabra se ha de cumplir, y Señor, en este tiempo, Señor, oh Dios, nos ponemos delante de ti como iglesia, porque tu palabra nos dice que tú vas a venir, Señor, que tu venida, Señor, ha de hacerse y será como ladrón en la noche. Señor, oh Dios, ayúdanos, Padre.
a estar fieles y firmes a ti, porque así como Señor Pablo les decía a los tesalonicenses que tú vendrías y que eso era una certeza y una seguridad, pero Señor, no teníamos que descuidar, Señor, todo lo que, Señor, implica nuestra vida como hijos tuyos, como cristianos, a donde estemos, Señor, debemos, Señor, tener estas actitudes que hemos visto en esta hora. Que tu bendito y santo Espíritu, Señor, nos dé el poder que necesitamos para seguir adelante y en todo momento estar listos. Estar listos, Señor, oh Dios. Señor, oh Dios, y estar, Señor, en lo que tú nos has dicho, Señor, en esta hora que hagamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A no descuidar, Señor, oh Dios, lo que tenemos que hacer, Señor, como hijos tuyos y las actitudes que debemos de tener, Señor, y estar también a la vez preparados, Padre. Gracias, Señor, gracias para cuando tú tengas que venir y tú, Señor, así lo decidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, oh Dios, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén, amén.